Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Nada Está Dicho. Hoy los acompaño en NET y el lunes está de vuelta nuestro querido amigo Jaime Chincha, pero hay varios temas que comentar hoy ya, viernes 15 de octubre. Por la tarde, la Cancillería peruana, a través de su cuenta de Twitter, anunció lo siguiente, que el señor Richard Rojas, recuerden ese nombre, Richard Rojas será el nuevo embajador de Perú en Venezuela. Ustedes preguntarán, ¿quién es el señor Richard Rojas? Ahí está justamente el tuit de la Cancillería. Dice lo siguiente, en palabras diplomáticas, entendemos. En la fecha, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Freddy Rojas García como nuevo embajador de Perú. Bueno, varias cosas que decir. A nivel diplomático, en principio, estamos cambiando la postura del Perú, de la Cancillería peruana, hacia Venezuela, porque las relaciones eran hasta el momento, hasta el día de hoy, solo a nivel consular. Es decir, el Perú vuelve a tener un embajador en Venezuela. Pero, ¿qué decir del señor Richard Rojas? Bueno, que es el operador del señor Vladimir Cerrón, investigado por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por lavado de activos. Ojo con eso. Pero, a ver, no fue la primera propuesta que se hizo para una embajada, la del señor Richard Rojas. Fue propuesto por el gobierno de Perú Libre, por el presidente Pedro Castillo, para la embajada de Panamá. Pero en términos también diplomáticos, que vamos a comentar más adelante, Panamá le dijo al gobierno peruano, le dijo a la Cancillería, no, él no me gusta, él no va, no cumple las condiciones o los requisitos que nosotros queremos para un embajador en nuestro territorio. Y Panamá simplemente con términos diplomáticos le dijo no al señor Richard Rojas. Entonces, ante la negativa de Panamá, el gobierno peruano, la Cancillería peruana, decidió nombrarlo como embajador en Venezuela a un señor investigado por lavado de activos, operador de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Vamos a conversar de este tema, tanto de las repercusiones políticas como las repercusiones diplomáticas, con el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, ex vicecanciller además. Señor Ponce de Vivanco, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, Omar? Mucho gusto también. Bueno, quería empezar por la parte diplomática antes que la parte política. El hecho de nombrar ya a un embajador en Venezuela, ¿qué implica a nivel de relaciones con este país y qué cambia sobre todo? Implica que estamos incumpliendo con el acuerdo adoptado en el Grupo de Lima que nosotros estamos y coordinamos. Fue un acuerdo que fue suscrito el 5 de enero. Estamos variando la posición del Perú, ratificada en el comunicado de la Cancillería, en el sentido de que las relaciones con ese país son a nivel consular, y estamos dando un paso y un ejemplo muy cuestionable, y me parece a mí vergonzoso, porque es el Perú el que ha tomado la iniciativa de nombrar un embajador en Caracas. Ni siquiera ha sido Venezuela la primera en nombrar el embajador en el Perú. Entonces, peor no lo hemos podido hacer. Este es un asunto que a mi juicio debería merecer una atención muy cercana de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Esto implica, embajador, reconocer a Nicolás Maduro como presidente democrático de Venezuela, o para que se entienda, ¿no? Que en términos diplomáticos, ¿qué implicaba retirar al embajador? Yo entendía que implicaba no reconocer pues, la autoridad democrática de Maduro. Eso es lo que dijo el propio viceministro de Relaciones Exteriores no hace mucho tiempo. Exactamente lo mismo que usted está manifestando ahora. El nombramiento de un embajador allá evidentemente implica el deseo, ¿no? El deseo de tener una relación diplomática cercana y cordial con la dictadura del señor Maduro.
Ahora, ya en términos de la persona que se nombra, Richard Rojas, recordar que Panamá, y usted lo sabrá explicar mejor, embajador, sí, claro. Panamá simplemente no le respondió al Perú. ¿Puede explicar cómo funciona eso en términos diplomáticos? Porque claro, no lo rechazaron, pero simplemente decidieron quedarse callados y eso, entiendo, implica que no aceptan a la persona. Precisamente es eso. El silencio es una forma discreta de decir que no. Y así fue entendido por el Perú y en ese sentido retiró la designación de Rojas, pero no contento con eso, lo que ha decidido después es nombrarlo y como embajador en Venezuela, lo que me parece francamente escandaloso, ¿no? Y una provocación para las fuerzas democráticas de la región y del Perú, ciertamente. Por eso le decía hace un momento, a mi juicio esto debería concitar la atención y preocupación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, por lo menos. Y a ver, ¿es usual, embajador, es usual que un país le diga simplemente, bueno, en términos prácticos, le diga que no a un embajador designado por otro país? ¿Es normal, es usual esto? No es usual. Yo le puedo decir que en mi larga carrera diplomática, yo no recuerdo que el Perú haya sufrido una situación tan humillante en el pasado. No recuerdo el caso. A ver, ¿y por qué te pueden decir que no? Es decir, ¿a quién tienes que nombrar para que un país le diga, o una cancillería le diga a otra cancillería, oye, no, a esta persona no? A ver, ¿cuáles tienen que ser las características? Bueno, en el caso de Panamá, yo imagino, usted sabe que Panamá tiene un mercado financiero muy importante, que es una fuente de recursos y de atracción de inversión. Entonces, una persona con los antecedentes de Rojas habría podido hacer, algunas maniobras poco ortodoxas en Panamá e investido de la inmunidad diplomática como embajador. Yo imagino que es el motivo central por el que Panamá prefirió no pronunciarse al respecto, pero si usted nombra a esta misma persona como embajador en Caracas, evidentemente hará la felicidad del señor Maduro, ¿verdad? A ver, y justo que lo menciona usted, embajador, ¿no? Panamá, que conocemos, pues, tiene cierta flexibilidad para la creación de empresas offshore, donde se mueve mucho dinero. A ver, no es típico que nombres de embajador a alguien investigado por la Fiscalía de tu país por lavado de activos. Así es efectivamente. Mire, y para trascender de las opiniones políticas o las distintas opiniones, yo le puedo decir a usted que en la ley del servicio diplomático se estipula expresamente que cuando el Perú nombra a una persona como embajador en el exterior que no es un diplomático de carrera, esa persona debe, entre otros requisitos, destacarse por los servicios que haya prestado a la nación y por su versación. Y como usted y yo sabemos bien, el señor Rojas no destaca por eso de ninguna manera. Perfecto, bastante claro, embajador Eduardo Ponce de Vivanco, ex vicecanciller, explicando pues lo que significa y las implicancias de esta designación. Lo repetimos, al señor Richard Freddy Rojas García, operador de Vladimir Cerrón, investigado por el Ministerio Público justamente por lavado de activos, y a quien Panamá le dijo no, pero se va a Venezuela, restableciendo así y